Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este jueves 10 de noviembre. Bueno, las elecciones de los Estados Unidos han despertado bastantes signos de interrogación, en algunos casos, como decía Vanessa Gervás, un suspenso. Donald Trump, primero que le gana a una candidata tradicional en cuanto a su estilo, en cuanto a su forma y en cuanto a su contenido, con un bagaje en la vida política de Estados Unidos importante, y un personaje como Donald Trump, que más hubiera parecido que pertenece a la farándula política de Estados Unidos, con un estilo completamente informal, y más que informal, convirtió a la campaña electoral de Estados Unidos en un verdadero reality show. Definitivamente gana las elecciones, ganó en la mayoría de los colegios electorales, y el tema es ahora, ¿qué va a suceder? ¿Va a poder llevar todo lo que dijo al ejercicio de su gobierno? ¿Qué impactos y qué efecto va a tener en la geopolítica mundial y regional? Lo vamos a analizar con Fander Falconi. Fander Falconi, ex canciller de la República, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Te tomó de sorpresa el triunfo de Donald Trump? Carlos, buenos días, un gusto estar en tu programa. La verdad es que sí, yo hubiera esperado que gane la señora Clinton. Creo que estamos hablando del show más importante del planeta, junto quizás del Mundial de Fútbol, y Trump fue el mejor actor. Trump logró sintonizarse bien, particularmente con la clase media norteamericana, una sociedad que siente que no ha mejorado sus ingresos en los últimos 25 años, como lo dice Stiglitz, que no ha mejorado sus niveles de producción, y Trump tuvo un discurso justamente para ese sector de la sociedad, aunque ya viendo los resultados electorales, gana en todos los segmentos de la población, excepto en las mujeres educadas con educación superior. Que eso es normal, que no se haya dado por el discurso de él. Pero de todos modos, si uno mira los resultados, es los mejores resultados que ha tenido el Partido Republicano, gana en todos los segmentos de la sociedad, gana en algunos estados tradicionalmente que habían estado en manos de los demócratas. Entonces fue un triunfo contundente, pero el otro lado que a veces no se analiza en estas elecciones es que también gana la Casa de Representantes y el Senado, es decir, tiene carta blanca para actuar en los próximos 4 años. Ahora, ¿se convierte en un representante de un antisistema de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos, de esa estructura hegemónica de Estados Unidos? Es una paradoja, porque siendo él parte de la clase dominante, del 1% más rico de la población, que posee lo que no tiene el 99% restante, justamente con un discurso crítico contra la desigualdad, contra la riqueza, contra la globalización, se convierte evidentemente en un candidato antisistema. Ahora bien, desde un punto de vista conservador, eso hay que señalarlo porque aquí hay un matiz importante. Es cierto que él critica el sistema norteamericano, la estructura del sistema, el establecimiento del sistema norteamericano, los tratados de libre comercio a los cuales ha abocado los Estados Unidos, pero él es parte de todo ese sistema. Tradicionalmente ha sido parte y lo ha aprovechado. Y parte de la acumulación de su riqueza. Y a ratos lo ha aprovechado en forma descarnada. Por ejemplo, en la campaña surgió claramente el tema de los impuestos. Y él señaló con mucho desparpajo que se había aprovechado de un sistema justamente para no pagar sus impuestos. Es evidente que Trump construyó su candidatura no de ahora, construyó su candidatura en el momento que entra a la televisión americana con todos sus programas, quiso proyectar su imagen, quiso proyectar su nivel de conocimiento, la profundidad de conocimiento, un estilo muy propio de él, no es que creo que haya cambiado, él es así. Y en las elecciones determinó un discurso, supongo yo, con base en la investigación de lo que le preocupa a la ciudadanía, a esa clase media. Él quiere fortalecer internamente a los Estados Unidos, dice, no, a los acuerdos comerciales, vamos a fortalecer nuestra industria, vamos a fortalecer la agricultura, y está hablando de proteccionismo. Y en ese sentido, ¿qué efectos esto va a tener? Porque hay países que sí tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos. Tradicionalmente la política norteamericana, y en eso hay que remontarse casi al siglo XIX, ha sido tremendamente proteccionista, paradójicamente. Toda la vida. Yo recuerdo en 1931 la famosa Buy American Act de Hoover, que favoreció justamente a la industria norteamericana, y luego más cercano a nosotros, luego de la crisis del 2008, Obama hizo todo un plan de reconversión de la industria norteamericana justamente para favorecerle frente a la competencia internacional. El discurso de libre comercio y la ideología muchas veces del libre comercio ha sido en muchas ocasiones de cara afuera,
de puertas para afuera, pero adentro evidentemente ha jugado y tiene un rol muy importante en términos de protección de su producción industrial, de sus temas agrícolas. La agricultura norteamericana tiene unos altos subsidios por agricultor y eso le ha permitido tener ventajas competitivas y comparativas frente a la competencia internacional. Es evidente, digamos, que se sintonizó con esa aspiración de sectores industriales, de sectores que han sido desfavorecidos por los tratados de libre comercio y justamente con un discurso claramente que va a hacer una reconversión de esos tratados de libre comercio, particularmente con el NAFTA que tiene firmado con Canadá y México, pero hay que recordar que ese NAFTA le genera a la economía norteamericana cerca de 531 billones de dólares de comercio. México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos, luego de China y de Canadá. Es decir, ya en la práctica vamos a tener que ver una conducción coherente, digamos, a ver si hay una conducción coherente entre el discurso y la práctica, tomando en cuenta todo el conjunto de intereses empresariales que hay en estos tratados. La clave pasaría, o la gran incógnita pasaría, si esos ingresos que tú mencionas, Fander, son generadores de empleo de forma masiva, porque de pronto ahí donde Trump dice, a ver, sí, nos entran estos ingresos, pero no estoy generando empleo, porque él ha puesto especial énfasis no solo en el tema de la protección, sino en la necesidad primero de proteger y luego de construir empleo. O sea, me da la impresión que incluso es hasta un discurso de izquierda. El empleo y la producción quizás es el elemento más sensible en los norteamericanos y tal vez junto con los aspectos de seguridad. Y en la clase media fundamental. Y en la clase media. Incluso a ratos contradictoriamente más que la seguridad social, que es uno de los intereses y de las sensibilidades de los europeos fundamentalmente. No se habla mucho de los aspectos de seguridad social en los Estados Unidos, pero sí de la producción y del empleo. Y evidentemente este discurso se sintoniza también con los aspectos de seguridad, con un tema adicional. La seguridad ya no está extra fronteras, ya no es una motivación extra fronteras, está dentro. Creo que ahí hay que ver la serie esta Homeland de Netflix para ver todas las implicaciones que tiene los aspectos de seguridad a lo interno. En septiembre, casualmente yo estaba en Nueva York en ese momento, hubo un atentado, digamos, en pleno corazón de Manhattan, en la 27, a 5 cuadras del corazón de Manhattan, que es el Times Square. Es decir, los problemas de inseguridad ya no están puertas afuera, sino están dentro de la propia sociedad norteamericana, y Trump también se sintonizó bien con eso. ¿Y tú crees que Trump, en ese sentido, cambie la estrategia y la política de seguridad de Estados Unidos en relación a no preocuparse tanto afuera, no preocuparse tanto con el presupuesto militar afuera, sino más bien preocuparse casa adentro, porque es evidente que el tema está adentro? Lo dijo claramente en la campaña, dijo que va a retirar todas las tropas que tienen en Alemania, que los europeos deben preocuparse de sus propios niveles de seguridad, que tiene que reducir el gasto innecesario en términos militares que tiene extra fronteras. Ha planteado temas durísimos, digamos, de la relación internacional con México fundamentalmente, que creo que debe ser rechazado por todos los latinoamericanos por su posición antimigrante. Ha planteado una nueva agenda comercial con China, ha planteado una nueva visión de relaciones bilaterales con Rusia, es decir, ciertamente si se cumple todo lo que dijo Trump en campaña, va a haber una modificación de la geopolítica internacional. Ahora, pero en ese sentido, Estados Unidos, si es que se cumple todo esto, ¿va a tener más fuerza en el mundo? ¿O va a ceder terreno ante otras potencias? Aquí hay que recurrir quizás a los aspectos más de fondo. A mí me gustan mucho los análisis que hace Wallerstein, que hace Chomsky, y ellos vienen sosteniendo después del atentado a las Torres Gemelas, el fatídico 11 de septiembre, que el mundo cambió. El mundo cambió. Y en ese cambio del mundo lo que está implicando es un declive, una pérdida de hegemonía de la sociedad y de la economía norteamericana. Es decir, los Estados Unidos dejó de ser esa potencia que ponía todas las reglas comerciales en el planeta. Hoy hay nuevos bloques emergentes, Brasil, Rusia, India, China, los llamados BRICS.
son grandes competidores de la economía norteamericana. Hay una pérdida de hegemonía incluso en los aspectos culturales que generalmente dominaron el planeta. Entonces estamos frente a un nuevo planeta en un escenario, digamos, de una modernización coloidal, es decir, donde todo se va modificando y las reglas políticas también. Pero en ese sentido, de pronto Trump dice, a ver, pongamos un momento el freno, fortalezcámonos internamente, evitemos que la inversión asiática entre y se tome nuestras industrias, recuperemos nuestras industrias emblemáticas que han sido un ícono en el mundo, generemos esa clase media fuerte, reconceptualicemos el tema de seguridad y de ahí, una vez fuerte, pensemos en recuperar la posición externamente. ¿No, el tema no va por ahí? Sí, efectivamente va por ahí, pero quizás el diagnóstico podría estar bien elaborado, pero ya los resultados de política concreta me parece que van a ser absolutamente negativos, incluso para la sociedad norteamericana. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de generación de empleo, la generación de empleo evidentemente pasa por aspectos redistributivos, pasa por sociedades mucho más cohesionadas. Esto sucede tanto en las sociedades capitalistas como en aquellas sociedades que están tratando de plantearse otro tipo de modelos mucho más heterodoxos. Entonces, por ejemplo, los aspectos de distribución son esenciales para mejorar la cohesión social en una sociedad. Y lo que hemos visto en la sociedad norteamericana, por los análisis de Branko Milanovic, por los análisis de Piketty, por los análisis de todos aquellos que estudian desigualdad, es que más bien se ha generado unas enormes distancias sociales en la sociedad norteamericana en los últimos años y particularmente a partir de la crisis del 2008. ¿Relación con Latinoamérica? Bueno, yo creo que la agenda de este momento, hay una agenda muy negativa con México por las declaraciones que hizo Trump durante la campaña. Él planteó construir un muro físico y metafóricamente un conjunto de muros con México. Evidentemente, aparentemente para Trump todavía América Latina es México, pese a que estuvo aquí en el Ecuador en el concurso Miss Universo en el año 2004. Qué importante. La agenda pasa por México, pero pensemos nuevamente que México es un socio comercial fundamental para la economía norteamericana. Me queda una duda y con esto termino, Fander. Bernie Sanders. El discurso de Bernie Sanders no era más coherente que el de Hillary. El discurso de Bernie Sanders no hubiera llegado casualmente a cerrar esas brechas, dirigido a esa clase media con esa expectativa y a ese estrato un poco más vulnerable. Por supuesto que sí, y es interesante ver cómo el propio establecimiento, y cuando hablo del establecimiento no solo me refiero a Wall Street, que de una u otra manera representaba los intereses de la señora Clinton, sino también cómo el Partido Demócrata se encargó de ahogar a un candidato que pudo haber tenido mayor opción electoral, incluso en la disputa con Trump. Tenía mucho más condumio en el contenido, Por mucho supuesto más que sí. condumio en el contenido y una reputación intacta, no así la señora Hillary Clinton, que la reputación estaba en duda a tal punto que el FBI, cuando hace estas denuncias, pega en el corazón de su campaña. Claro que sí, o sea, el tema de los correos electrónicos fue un destape, digamos, que ayudó indudablemente en la recta final de la campaña de Trump. Sí, por más que se retractó al final. Padre Falconi, como siempre, un gusto estar contigo. Un gusto, Carlos, encantado. Gracias. Una breve pausa y regresamos con el señor Raúl Katz, experto consultor a nivel mundial en telecomunicaciones y tecnología digital, con quien vamos a conversar sobre el ecosistema y la economía digital en América Latina. ¿Qué tanto está avanzando América Latina? Bueno, eso lo vamos a conversar. Venimos de inmediato.